Ahora, listo. Y ahora entonces les voy a compartir el material que coloqué ayer en la página. Entonces, en este archivo, bueno, esta que dice uso del teorema de convergencia monótona, lo que hice fue añadir dos ejercicios disimilares en espíritu, ¿verdad? En esencia, a los problemas que les pido en la tarea. Entonces, los dos son muy similares, de hecho, ¿verdad? Entonces, el primero es una sucesión definida por recurrencia, pero el primer elemento es 0, y después se define el término que está en la posición n más 1 como una función de la anterior, en este caso un tercio de 2 más el anterior al cubo, y les pido que demuestren que es creciente y acotada. Entonces, sí, pongo aquí una S. Y dado que entonces es convergente, por el teorema de convergencia monótona, que calculen cuál es su límite. Y bueno, esos son los pasos más o menos estándar que ustedes deben de seguir para aplicar el teorema de convergencia monótona a sucesiones definidas por recurrencia. Como la sucesión es definida por recurrencia, uno va a tener un tipo de fórmula que el límite, si existe, debe satisfacer. Entonces, en este caso, como la sucesión, los términos de la sucesión están definidos uno en términos del otro, entonces cuando usted calcula el límite, va a obtener una relación que ese límite debe de cumplir. Al final, aquí ustedes hacen los cálculos y obtienen una ecuación cúbica, en este caso, con dos raíces. Esos son los candidatos a las soluciones del límite. Y después uno para verificar, inclusive para decidir cuál es el límite apropiado, cuál de los dos candidatos es la respuesta correcta, pues primero que todo debemos de probar que es convergente. Entonces, probamos que es creciente y que es acotada. Yo aquí les puse como un ejercicio, porque yo no lo hice, sino que se los dejo a ustedes que completen los detalles, que demuestren las desigualdades necesarias. Entonces, para probar esta desigualdad, usan inducción matemática, y para demostrar, bueno, aquí yo no, aquí está, ¿verdad? Para demostrar esta otra desigualdad, también pueden utilizar el método de inducción matemática. El otro ejercicio es básicamente similar, lo único que cambia es la definición de la recurrencia. Todo lo demás, pues, en el espíritu del ejercicio es el mismo, ¿verdad? Entonces, el siguiente ejemplo es con una raíz cuadrada en vez de un cubo, y de igual forma, entonces, lo que uno hace es buscar cuáles son los posibles candidatos a el límite, asumiendo que existe, y en este caso, bueno, en el cual tenemos más de un candidato, y uno los va descartando por una o por otra razón. De nuevo, hay que demostrar cierta desigualdad, que ustedes la pueden verificar fácilmente utilizando inducción, y similarmente para probar que la función o la sucesión es acotada. Entonces ahí lo único que yo no hice, y que se los pido a ustedes que lo terminen, es demostrar las desigualdades que me permiten deducir que las sucesiones son o crecientes, bueno, crecientes o decrecientes y acotadas, pero tienen techo o tienen piso. Bueno, entonces esos eran los dos ejercicios que les preparé, tal vez para que sea un poco, ojalá, de guía para los ejercicios que están en la tarea. No sé si tienen alguna pregunta acerca de la materia que hemos visto. ¿Están bien? Ok. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas. Profe, yo Sí, tengo una duda. bien. Es que cuando yo estaba haciendo la tarea, quedé con una duda con uno porque digamos, hice el límite antes suponiendo que se podía converger y ¿Sí? me dio divergencia. Pero siendo, digamos, después hice digamos, la de convergencia monótona, digamos, primero vi, digamos, digamos, si era creciente o decreciente y me salió que era creciente y ya ¿Sí? hice todo, ¿verdad? Y Ujú. después decidí poner al final lo que pude ver, digamos, no con ese límite, sino con digamos, haciendo el cálculo.
Y sí me dio bien, digamos, la respuesta. Entonces sí quedé como un poco confusa con eso. Vamos a ver si entendí. Uno, digamos, la sugerencia que yo les di es, supongan, empieza suponiendo que usted ya empiece por el final, ¿verdad? El ejercicio es, demuestre A y B y concluya C. Entonces, en el ejercicio implícitamente está diciendo que C es verdadero. Entonces, empiece por el final. Entonces, usted asume que la asociación es convergente y eso le permite entonces hablar del límite de la asociación. Y bueno, utilizando la recurrencia, obtenemos cierta fórmula que ese límite que estamos suponiendo que existe satisface. Y entonces, inclusive, al hacer eso, ¿verdad? Porque, de nuevo, una de las cosas que hay que demostrar, que hay que probar, es que la asociación tiene techo o tiene piso, ¿verdad? Está acotada por arriba o está acotada por abajo. Entonces, saber cuál debería ser el límite, pues nos da una buena idea de quién es el techo o el piso, ¿verdad? Si la asociación va a converger a este techo, pues toda la asociación está por debajo de ese techo. Entonces, eso nos ayuda a tener una idea de quién, no, cuál desigualdad demostrar. Vean que cuando uno digamos, si yo les diera una solución cualquiera, no una solución que yo ya sé, yo les di que convergen, y yo supongo que convergen, no hay ningún problema, yo lo asumo. Y me da que el límite, si existe, es 1, 2 o 3. ¿No? Yo obtuve candidatos. Si la asociación no convergiera, yo no, en algún momento voy a descartar que no es 1, que no es 2, que no es 3, ¿verdad? Porque estoy suponiendo que existe y llegué a esos candidatos. Pero si la asociación que yo les di era una asociación que no es convergente, pues al final de cuentas terminaría eliminando todos los posibles candidatos. No sé si más o menos iba ahí por la pregunta. Sí, sí, gracias. En los Más o ejemplos, menos, sí. en los ejemplos que yo les di, pues parte es demostrar que es convergente, creo, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. sí, el problema es que cuando yo hice digamos, cuando hice cuando suponí eso, digamos, cuando hice el límite, supongo que, no sé si lo hice mal, puede ser que sí me dio divergencia. Entonces yo dije, entonces no debe ser, y vi la opción también, y después ya igual lo hice por las dudas. Pero, Y ¿cómo obtuvo la divergencia? Digamos, usted calculó el límite y le dio solo implícito. calculé el límite antes como suponiendo que es convergente y me divergió yo. Uy, Vamos a ver, usted agarró la definición, calculó el límite y le dio, no sé, infinito. sí, exacto, me dio infinito. Ok, Pero igual, digamos, yo hice el proceso, digamos, para ver si era creciente y se acotaba y si dio, digamos, si acotaba. Entonces, sí, no, como, y ahí se en ese caso acotaba. lo que imagino que pasó es que cometió un error en el cálculo del límite, ¿verdad? Porque Sí, puede ser. en efecto, si usted demuestra que es creciente y acotada, pues tiene límite, ¿verdad? Entonces, posiblemente el error tiene que estar en ese cálculo. Sí, sí, debe ser. Ahora lo reviso, sí, ¿no? Gracias. Tal vez voy a volver a compartir porque yo les puse una pregunta que no se las comenté. Vea que aquí yo definí, en este primer ejemplo, no, en el primer ejemplo, yo definí esta sucesión tomando el primer elemento igual a 0. Ese elemento igual a 0, pues cuando yo utilizo inducción matemática, yo quiero probar que todos los términos de la sucesión son mayores que menos 2, por ejemplo. El primer término, que es a sub 1, que es 0, es mayor que menos 2. Entonces, vea que el paso base se cumple por la forma en que yo definí la sucesión. Entonces, vean lo que yo les pregunto acá. Vamos a ver qué me hizo la pregunta. ¿Qué pasaría si yo defino a sub 1 menor que menos 2, por ejemplo? Eso quiere decir que esta desigualdad que yo quiero verificar que se cumple para todo n, no se cumple ni para el primero. Entonces yo quiero probar que algo es cierto siempre y ni siquiera es cierto la única vez, o la vez más fácil de verlo, la vez que yo puedo ver el dominó. Entonces, ahí les pregunto, ¿qué pasa si yo, por algún motivo, se me ocurre utilizar la misma recurrencia, pero modificando el lugar donde empieza? Entonces aquí yo le pongo un 5. Entonces, yo puedo definir la sucesión, no hay ningún problema. El primero es 5,
El que le sigue es un tercio de 2 más 125, es un número. El que le sigue es un tercio de 2 más lo que había dado el pasado, ¿verdad? Entonces, vea que la definición tiene completamente sentido independientemente de quién sea el primero. Y obviamente, si cada término está definido respecto al anterior, voy a obtener sucesiones distintas. Entonces, la pregunta que les hago es más, digamos, como, no es, digamos, no es parte de este ejercicio, ¿verdad? Porque este ejercicio era con el primer elemento igual a 0. Pero, ¿qué pasaría si yo reemplazo el primer elemento por un valor que no me permita ni siquiera empezar la inducción, ¿verdad? Entonces, vea que eso quiere decir que aunque tal vez la sucesión sea creciente, eso no implica que sea acotada. Y si no es acotada, pues entonces posiblemente va para infinito. Entonces, vea que todo eso es importante, ¿no? Ok. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. bueno, buenas tardes. Tengo una consulta. ¿Hay alguna forma de que uno se dé cuenta en la suposición del límite que sea divergente? ¿Cómo es? Otra vez. Si yo puedo saber, ok, si yo supongo que es convergente, pues ciertamente, digamos, si usted puede probar directamente por algún método que es divergente, pues ya no tiene sentido que pruebe que es convergente, ¿verdad? O que lo suponga. Si yo le doy una sucesión, bueno, hagamos aquí un ejemplo tal vez tonto, ¿verdad? Vamos a ver. Si yo le doy una sucesión, donde el primer elemento a sub 1 es 1, y el segundo, y a partir del segundo defino la sucesión como, vamos a ver, algo sencillo para ¿verdad? Entonces, yo lo demuestro como que es el anterior más 1, ¿verdad? Entonces, ¿quién es esta sucesión? El primero es 1, el segundo es 2, el tercero es 3, ¿cierto? ¿Verdad? Pues estoy sumando el anterior más 1, entonces 3 más 1, 4. Entonces, vea que esta sucesión a sub n no es otra cosa que la sucesión n, ¿verdad? A sub 1 es 1, a sub 2 es 2, a sub 3 es 3, a sub 4 es 4, y así sucesivamente. La sucesión es la sucesión, simplemente la escribí distinto, ¿verdad? Yo la pude haber escrito así y son exactamente la misma cosa. No tiene mucho sentido que yo suponga que esta sucesión es convergente, puesto que cuando n va para infinito, pues la sucesión iría para infinito. Entonces, esto es un ejemplo tonto, ¿verdad? Pues es simplemente para tal vez, no sé si ejemplificándolo, contesto la pregunta. Vea que si yo no me doy cuenta, ¿verdad? Tal vez fui un poco vagabundo y no me puse a calcular los primeros valores y no me di cuenta que la sucesión yo la podía escribir más fácilmente. Y yo digo, suponga que es convergente. Si yo supongo que es convergente y calculo el límite del lado izquierdo, pues me daría que eso es el límite, vamos, voy a escribirlo como L. Y el lado derecho, ¿qué me quedaría? Me quedaría que es L más 1. La recurrencia se me transforma en una expresión, una ecuación que debe cumplir el límite, asumiendo que exista. Y vea que si L es L más 1, cancelando L a ambos lados, me quedaría que 0 es igual que 1. Bueno, esto es completamente absurdo. ¿Qué es lo que produjo esta falacia? ¿Qué es lo que produjo esta contradicción? Bueno, yo asumí que la sucesión era convergente. Y ciertamente esto me está diciendo que no es posible que converja, porque eso implicaría que 0 es igual que 1. Entonces, usted puede suponer, no hay ningún problema, usted puede decir, ¿qué pasa si esta sucesión es convergente? Bueno, si esta sucesión es convergente, entonces 0 es igual que 1. Bueno, pero esto es falso. Entonces, si esto es falso, la suposición debe ser falsa. Entonces, bueno, tal vez no sé si eso contesta un poco la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Sí, en los ejercicios, yo no le estoy preguntando tanto como determine si converge o diverge. Eso sería como otro tipo de pregunta, en donde ustedes tienen que investigar qué es lo que está ocurriendo. Este tipo de pregunta es más como
verifique que converge utilizando el teorema de la convergencia monótona. Entonces, ya de antemano, yo les estoy diciendo que converge. Lo que hay que completar son el por qué. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Está bien? Ok, ahora tal vez en el Telegram lo puse. Un compañero me preguntó amablemente, dado que él tiene que trabajar durante la semana, si podía extender la fecha para la entrega de las tareas, ¿verdad? Porque él trabaja y la tarea la hace el fin de semana. Entonces, sí, me parece que es una razón bastante válida. ¿Verdad? Si tienen que trabajar, pues no hay mucho que puedan hacer. Posiblemente no todas trabajen, pero bueno, a todos les beneficia el cambio, ¿no? Entonces, a partir de ahora, de la tarea 3, etcétera, las fechas de entrega van a ser los domingos, ¿verdad? Posiblemente, bueno, no sé, voy a tratar de balancear el número de preguntas con el tiempo, ¿verdad? Entonces, si mantengo 5 preguntas, tal vez la asigno el miércoles, ¿verdad? Si asigno 10 preguntas, entonces las asigno otra vez desde antes. Balancear un poco, que tampoco tengan, ¿verdad?, 8 días para hacer una pregunta. Ok, ¿qué más? Yo creo que ya, ¿verdad? Ok, entonces, para continuar con la materia, vamos a buscar la presentación. ¿Es yo creo? Sí, bueno, dice 15, pero es 16. Vamos a buscar donde dice full screen. Ok, entonces vamos a continuar hablando de sucesiones y vamos a entrar en ese tema que se llama series, donde la idea de se me perdió aquí está, donde la idea es la siguiente. Yo empiezo con una sucesión cualquiera y yo puedo ir sumando término a término los elementos de esa sucesión, ¿verdad? Entonces, el primer elemento, el primero más el segundo, el primero más el segundo más el tercero, etcétera. Entonces, yo puedo formar la suma de los primeros n términos de cualquier sucesión, ¿verdad? Cada uno de estos es un número y lo que tengo aquí entonces es una suma finita de números y tiene todo el sentido del mundo hacer esa suma. Entonces, lo que queremos investigar es cuándo tiene sentido sumarlos todos, ¿verdad? No detenerme en una cantidad finita para llegar desde A1, A2 hasta A100, sino sumarlos todos. Entonces, en este caso, nos quedaría lo que, bueno, uno llamaría una suma infinita. Entonces, la pregunta y lo que vamos a investigar es cuándo tiene sentido sumar todos los términos de una sucesión, ¿verdad? Una sucesión, recordemos, es una colección infinita contable. Entonces, hay un segundo, un tercero, ¿verdad? Pero para cada n hay un término en esa posición y por lo tanto esta suma sería una suma infinita. Eso es lo que queremos estudiar hoy. Entonces, vamos a empezar viendo dos ejemplos antes de adentrarnos un poco ya en el estudio serio de las series. Y vamos a comenzar con una sucesión, ¿verdad? Que es esta, la sucesión de los recíprocos de las potencias de 2. Entonces tengo una sucesión cualquiera y yo puedo considerar la suma, aquí le llamo suma parcial, digamos, significando que me detengo, ¿verdad? No estoy sumando todos los términos de la sucesión A, sino únicamente los primeros n términos que aparecen en esa lista. Entonces, la suma parcial de los primeros n términos. Y a eso lo voy a llamar de ahora en adelante S por suma, sub n, indicando cuántos términos estoy sumando. Entonces, de nuevo, para cualquier número n, tiene sentido hacer este cálculo, ¿verdad? Es una suma finita. Aquí, aunque pongo puntos suspensivos, simplemente es para no escribir los términos que están en el medio, pero aquí en el medio hay una cantidad finita de términos que no escribí, ¿verdad? Un octavo, un 16avo, etc. Ok, entonces lo que queremos ver es si tiene sentido continuar y tiene sentido seguir sumando más y más recíprocos de potencias de 2.
Ay, tengo un montón de comentarios en el chat. Vamos a ver qué es lo que dicen. Vamos a ver cuántas tareas se han hecho. Dice Andrés, se han hecho. Esta es la 2, ¿verdad? La que está actualmente es la 2. Y Daniela le contestó. Isaac dice que acaba de ingresar por inclusión y cómo hace. ¿Cómo hace? Bueno, lo que tiene que hacer es inscribirse en mediación virtual. Ahí ya va a tener acceso a las tareas. Si acaba de ingresar por inclusión, mándeme un mensaje para darle chance que haga la primera, ¿verdad? Yo creo que esas son todas las preguntas que hay en el chat. Yo el chat no lo estoy viendo como, no soy muy atento al chat. Entonces, si van a hacer preguntas tal vez mejor me interrumpen. O entonces me dicen que van a poner algo en el chat, porque si no, no veo mucho la notificación. Ok, entonces continuemos. Estamos considerando esta sucesión y para cada número n, considero la suma parcial de los primeros n términos de esa sucesión, y lo que queremos ver es si tiene sentido continuar al infinito, ¿verdad? Seguir añadiendo sumandos. Ok, en este caso, vea que si yo multiplico la suma que tengo aquí arriba, si yo la multiplico por un medio, este un medio no es jalado de la manga, es el término común, ¿verdad? Este es un medio, este es un medio por un medio, este es un medio por un medio por un medio, ¿verdad? Entonces, todos los términos, bueno, excepto el primero, tiene como factor común un medio. Entonces, yo voy a multiplicar por un medio, es decir, dividir entre 2 la suma que yo acabo de escribir. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hago esa multiplicación? Bueno, este 1 se me convierte en un medio. Este un medio se me convierte en un cuarto. Este un cuarto en un octavo que está aquí, que no lo escribí. Este último término, cuando multiplico por 2 en el denominador, es decir, cuando divido entre 2, se me convierte en 1 entre 2n. Le estoy dando una potencia extra al denominador. Y noten que cuando hago eso, todo esto que está en azul es exactamente lo original, excepto que el 1 no aparece y hay un término extra. El 1 no aparece en la suma y aparece un término extra. Es decir, que todo esto que está acá, yo lo puedo escribir de esta manera. Lo que está en azul es a la suma anterior pasarle el 1 a restar. Si yo paso este 1 a restar, me queda exactamente lo que tengo aquí en azul, más el término que no aparecía en la suma anterior. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Y de aquí entonces, noten que lo que tengo es una igualdad, que Sn entre 2 es igual, bueno, a otra expresión que también contiene a S sub n. Es decir, que aquí tengo una ecuación. Tengo una ecuación en donde aparece S sub n. Entonces yo puedo despejar. Entonces, si hacemos el despeje, ¿verdad? Si paso si paso esto a restar, el 1 a sumar y el menos 1 entre 2 a restar, me quedaría la siguiente fórmula. Me quedaría, ¿verdad? Esta que está acá. Entonces, si hacemos eso que yo acabo de decir, de pasar a restar, bueno, si yo despejo S sub n, ¿verdad? Este 1 pasa a sumar, entonces me queda más 1. Sn pasa acá, bueno, el resto. Yo creo que lo hice bien, vamos a ver. Sn1 medio. Sí, yo creo que está bien, ¿verdad? Entonces, despejando, obtengo esta fórmula. Entonces, para esta sucesión, la sucesión de los recíprocos, de las potencias de un medio, obtengo una fórmula exacta que me permite calcular esta suma. Y note que en particular esta fórmula tiene sentido si yo continúo añadiendo más términos, ¿verdad? Es decir, si sigo sumando más potencias de 2 hasta el infinito. Entonces, esta suma
donde ahora coloco puntos suspensivos indicando que no me detengo, ¿verdad? Que continúo, va a ser lo que yo denoto, para tal vez como mnemotecnia, ese subinfinito es simplemente el límite de las sumas parciales. Entonces aquí lo que estoy denotando es como ¿qué pasa si yo evalúo este n en infinito? Me quedaría entonces una suma infinita. Bueno, entonces eso es el límite de n tiende a infinito de las sumas parciales. Pero yo ya calculé una fórmula para esas sumas parciales. Y ahora cuando n tiende a infinito, pues yo puedo evaluar muy fácilmente este límite. Esto tiende a 0, una fracción con numerador constante y un denominador que es cada vez más grande y por lo tanto va para 0, y por lo tanto el límite sería 1. Entonces, eso quiere decir que para la sucesión con la cual empezamos, tiene sentido hacer esa suma infinita de todos sus términos. Y en este caso, el valor de convergencia dice que es 1. Aquí hay un error, me acabo de dar cuenta, de hecho ayer no me di cuenta. Vea que eso no tiene ningún sentido porque esto es 1 más todo esto. Entonces, vea que la suma es más grande que 1. Y ya vi cuál fue el error. El error fue el despeje. Ayer no me di cuenta cuando di la clase. Aquí yo despejé mal, ¿verdad? Me estoy perdiendo este medio. Entonces, ahí disculpen, faltaría, creo que es ¿qué sería? Debería multiplicar por 2, ¿verdad? Aquí me hace falta un 2. Voy a borrar, hay muchas cosas. Aquí me hace falta un 2 en el numerador. Ven, cuando yo paso a restar Sn medios a Sn, me va a quedar Sn medios. Paso el 1 a sumar, me quedaría 1. Paso menos 1 entre 2n a restar, me queda así. Y ahora este 2 que está en el denominador, y lo paso a multiplicar, y me quedaría entonces un 2 en el numerador. Entonces, voy a borrar este que está aquí. Entonces la fórmula correcta es dos veces esta expresión que depende de n, por lo tanto aquí me hace falta un 2, y por lo tanto la respuesta correcta sería 2 multiplicado por 1, es decir, 2. Entonces, en cualquier caso, lo que estoy diciendo es que esta suma infinita tiene sentido. Yo empiezo a sumar los recíprocos de las potencias de 2 y me voy a aproximar al número 2. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo en donde tiene sentido sumar una cantidad finita de números, en este caso, recíprocos de potencias de 2. ¿Vamos bien? Profe, ¿Cuál una es el error que pregunta. tiene entonces, profe? Digamos, ¿qué es lo que está despejando? El error es cuando yo despejé. Cuando usted despeja de esta fórmula el Sn, multiplica, le hace falta un 2, le hace falta multiplicar por 2. ¿Verdad? Porque cuando usted hace menos, bueno, cuando usted pasa a restar, Sn menos Sn medios es Sn medios, le falta la mitad. Entonces, cuando usted despeja, le quedaría esto. Cuando pasa a multiplicar el 2, le quedaría un 2 en el numerador. Y por lo tanto, cuando usted evalúa el límite, pues el límite va a ser esto multiplicado por 2, por lo tanto el límite correcto es 2. Ese es el pequeño error. Despejé mal, me hace falta un 2. ¿Ven? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando dice que se multiplica Sn por un medio, me imagino que se hace en ambos lados, ¿verdad? Que es Sn entre 2 igual, Sí. todas las Sn es igual a todo esto. igual. Entonces, tiene razón, ¿verdad? Multiplico por un medio a ambos lados, ¿verdad? Es lo que quise decir. Sí, pero una pregunta, porque es un medio, pero el 2 tiene n. Eso es lo que me confunde un Sí, poco. porque vea que si usted multiplica 1 a la 2, bueno, en general, ¿verdad? Si usted multiplica una potencia de 2, la multiplica por un medio. Si usted multiplica cualquier potencia de 2, la multiplica por un medio, utilizando las leyes de los exponentes, la ley de potencias, esto sería, conservo la base y sumo los exponentes. ¿Verdad? Ok, Entonces, si ya el entendí. exponente era n-1, cuando lo multiplico por un medio, le sumo 1. Entonces me quedaría
n. Te entiendo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, rápidamente, este es un ejemplo en donde tiene sentido realizar una suma infinita, ¿verdad? Conforme voy añadiendo valores, la suma parcial se aproxima a un valor, en este caso es el límite, que debería ser 2. Ok, veamos otro ejemplo. Consideremos ahora otra sucesión. En este caso, consideramos la sucesión de los recíprocos de los números naturales. Y por lo tanto, quiero ver qué pasa con las sumas parciales de los primeros n términos. Entonces, de nuevo, voy a llamar a S sub n por suma. Indico cuántos términos de la sucesión voy a sumar. En este caso, sumo los primeros n. Entonces, sería 1 más un medio, más un tercio, etcétera. De nuevo, esos puntos suspensivos es porque no sé cuánto, o sea, va a depender de quién es n. Es una cantidad finita en este caso, ¿verdad? Un cuarto, un quinto, y me detengo cuando llego a 1 entre n. Entonces, al igual que antes, cada una de estas sumas tiene sentido, ¿verdad? Es una cantidad finita y por lo tanto yo la puedo sumar. Yo lo que quiero ver es qué pasa si yo puedo continuar infinitamente sumando recíprocos de números naturales, ¿verdad? Sumar todos los elementos de esta sucesión. Entonces, eso es lo que quiero analizar. Entonces, en este caso, no es sencillo encontrar una fórmula exacta para esta suma. En el ejemplo anterior, si nos devolvemos, entonces, devolvamos un segundo, en el ejemplo anterior, yo logré encontrar una fórmula que depende únicamente del n. Entonces, eso me permite preguntarme qué pasa si yo sigo sumando elementos a esta suma. Entonces, calcular, usando una fórmula cerrada, una fórmula exacta para la suma parcial, yo fui capaz de determinar el límite. Ok, entonces, en el ejemplo que estamos analizando ahora, eso ya no ocurre. Si yo me pongo a tratar de, ¿verdad? Como hicimos antes, algún truco para encontrar una fórmula exacta para la suma parcial, pues pierdo mi tiempo, ¿verdad? No voy a ser capaz de encontrar una fórmula que únicamente dependa de n y que me permita entonces calcular el límite. Ok, sin embargo, usualmente, eso lo vamos a ver en más ejemplos, no es necesario siempre encontrar una fórmula exacta. Si yo quiero determinar, por ejemplo, si converge o diverge, podemos encontrar una aproximación del tamaño. Entonces, cuán grande o cuán pequeño es esa suma. Entonces, en este caso, vamos a ver cuán grande. Entonces, si ustedes recuerdan, de cálculo 1, el área bajo la curva de una función se puede calcular utilizando la integral definida. Entonces, vean aquí lo que estoy haciendo. Esta es la gráfica de la función 1 sobre x. ¿Por qué considero esta función? Porque si yo evalúo en los números 1, 2, 3, etcétera, pues voy a obtener precisamente los elementos de esta sucesión. Entonces, dado que la diferencia entre cada uno de los enteros es 1, los naturales es 1, considere estos rectángulos que estoy escribiendo acá. Entonces, considere los rectángulos que están en amarillo. Entonces, el primero, vea que corresponde a x igual a 1. Entonces, su altura es 1 entre 1. Entonces, si tiene base igual a 1, entonces esta área que está acá es 1, que es esta que está acá. ¿No? Ahora considero el segundo rectángulo. El segundo rectángulo, vea que la x, la altura, corresponde a la imagen de x igual a 2, o sea, un medio. Como la base es 1, entonces el área amarilla es un medio. Entonces, si yo sumo el primer rectángulo más el segundo rectángulo, obtendría 1 más un medio. ¿Vamos bien? Uno más. Este rectángulo, el tercer rectángulo, la altura corresponde a x igual a 3, y por lo tanto este punto de acá es un tercio, y el área de este rectángulo amarillo sería un tercio, que es lo que estoy marcando aquí arriba. Entonces, si yo sumo el área de estos tres rectángulos amarillos, obtendría 1 más 2, 1 más un medio más un tercio.
Y así, si yo continúo sucesivamente sumando el área de los rectángulos amarillos y me detengo en cierto valor n, pues voy a tener que el área, la suma de las áreas amarillas va a ser exactamente la suma parcial que estoy considerando. ¿Vamos bien? Entonces, aquí, lo que está aquí en rojo es la suma de las áreas amarillas. Ahora, note que estas áreas amarillas todas son más grandes, todas son más grandes que si únicamente me fijo el área por debajo de la función. Tal vez voy a hacer esto más gruesito, voy a pintar con esto. Ajá. Entonces, si yo considero únicamente el área debajo de la función, ¿verdad? Esta que está acá, yo pinto lo que está por debajo de la función, voy a obtener algo que es más pequeño que la suma de las áreas amarillas. ¿Todos estamos de acuerdo? Y bueno, entonces recuerde que el área bajo la curva corresponde a la integral. Entonces, del lado izquierdo, lo que tengo es la suma de las áreas amarillas. Y esas áreas suman más que el área debajo de la curva. Bueno, en este caso, yo puedo calcular, utilizando el teorema fundamental del cálculo, cuánto es esta integral. Esta integral, su primitiva, la primitiva de 1 sobre x es el logaritmo, y si yo evalúo en los límites de integración, me quedaría logaritmo evaluado en n más 1 menos logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 es 0, entonces me queda únicamente este término. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo que la suma parcial que corresponde a las áreas amarillas es más grande que el logaritmo de n más 1. Bueno, logaritmo es una función que escapa a infinito. Entonces, vea que si yo sumo todos los términos de mi sucesión, entonces eso va a ser más grande que lo que vale la función logaritmo en infinito. Es decir, el límite de la función logaritmo, que es infinito. Entonces, vean que en este caso, si yo continúo sumando más términos a esta suma, pues me voy a hacer tan grande como yo quiera. La suma que contiene a todos los términos es más grande que infinito. Bueno, no hay nada más grande que infinito. Por lo tanto, la suma que contiene a todos los términos es infinito. Es decir, esa suma diverge. No tiene sentido sumar todos los términos de esta sucesión porque eventualmente me hago tan grande como yo quiera, es decir, escapo a más infinito. Entonces, vean que a pesar de que yo no pude, o no puedo, o es difícil, ¿verdad?, encontrar una fórmula exacta que me permita calcular el límite, que me permita calcular la suma parcial, es suficiente ver que esta suma se puede hacer tan grande como yo quiera. ¿Verdad? Se puede hacer tan grande como yo quiera, escogiendo el n suficientemente grande. ¿Una pregunta? Profe, Sí. ¿por qué es que uno pone ahí n más 1 en la integral? Ah, bueno, vean con cuidado, vean con cuidado el dibujo. Si yo considero n igual a 2, entonces la altura es 1. Entonces, si yo llego hasta 2, únicamente considero el primer rectángulo. Si llego hasta n igual a 3, tengo dos rectángulos y la suma sería 1 más 1 medio. O sea, la suma hasta acá es n igual 3. O sea, n igual 3 en la gráfica, ¿verdad? Si ustedes colocan n igual a 3, únicamente suman 1 más 1 medio. Por ejemplo, vean que si usted agarra n igual a 6, la altura de ese triángulo es un quinto. Okay, vamos a decir, la altura del triángulo, del rectángulo que tiene base n más 1 es n. Van como con un desfase. Entonces, si yo quiero sumar hasta 1 entre n, entonces ocupo calcular el área desde 1 hasta n más 1. Entonces, en el dibujo,
En el dibujo se aprecia que si yo integro desde 1 hasta 6, o sea, si aquí fuese un 6, entonces el área amarilla sería únicamente 5 rectángulos, ¿verdad? Entonces es por eso, ¿verdad? Es porque la construcción de los rectángulos, la altura del rectángulo que termina en 2 tiene altura 1. El rectángulo que termina en 3 tiene altura correspondiente a 2. Entonces, las alturas van como uno atrás. Entonces, para llegar hasta 5, ocupo integrar hasta 6. Ah, ok, muchas gracias. Ok, es una buena observación, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, entonces en este caso no tiene sentido sumar todos los términos de esta sucesión porque, como vemos, esas sumas parciales se hacen infinitamente grandes, ¿verdad? Tan grandes como yo quiera. En este caso, diverge a más infinito. Entonces, vea que la convergencia o divergencia va a depender de qué es lo que estoy sumando. Entonces, bueno, ya como eso eran como unos ejemplos, definimos para cualquier sucesión X, consideramos una sucesión de las sumas parciales. Entonces, a partir de los elementos de una sucesión, considero la suma hasta 1, la suma hasta 2, la suma hasta 3, ¿verdad? La suma hasta los primeros n términos de esa sucesión. A eso le vamos a llamar una suma parcial asociada a la sucesión X. Y al límite, ¿verdad? Entonces, cuando yo considero cada vez más términos, al límite de la sucesión de sumas parciales, aún si no existe, se le llama, aquí es una S, se le llama una serie. Entonces, una suma infinita se le conoce como una serie. Es decir, una serie es una suma infinita, ¿verdad? Es lo que quiero decir. ¿Qué lo puedo denotar, ¿verdad? Como generalizando el símbolo de sumatoria, lo puedo generalizar diciendo que llego hasta infinito. Si la sucesión de la suma, o sea, si la serie es convergente, entonces a su límite, que sería el límite de las sumas parciales, ¿verdad? Se le llama la suma de la serie. Si no converge, ¿verdad? Si el límite no existe, si la sucesión diverge, simplemente decimos que la sucesión, que la serie diverge. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, si se puede sumar al límite, se le llama la suma, y si no se puede, pues decimos que no se puede, que es divergente. ¿Ok? Entonces, en los ejemplos anteriores, ¿verdad? La serie, que son las sumas de los recíprocos de las potencias de 2, es convergente y su suma, bueno, ya nos dimos cuenta que no es 1, es 2, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de una suma infinita, es decir, una serie, que es convergente y que su límite, lo conocemos, es 2. El otro ejemplo que vimos hace un segundo, la serie de la suma infinita de los recíprocos de los números naturales es una serie divergente, ¿verdad? Su límite no existe. Y por lo tanto decimos que la serie es divergente. Bueno, a esta serie se le conoce como la serie armónica. Entonces, la serie armónica es esta suma infinita que sabemos que es divergente. ¿Hay una pregunta? Sí, es que... no, perdón, ya acabo de ver, perdón. ¿Ven? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, bueno, aquí podemos ver que algunas series van a converger y inclusive en algunos casos podemos determinar cuál es su límite, ¿verdad? Cuál es el valor de convergencia. Y otras series pues no van a converger, van a ser divergentes. ¿Ok? Una pequeña observación es que si yo tengo una sucesión cualquiera,
Si los términos que yo estoy intentando sumar, yo quiero ver si tiene sentido sumar los términos de cierta sucesión, si esos números no son suficientemente pequeños, ya lo voy a explicar qué quiero decir por no ser suficientemente pequeño, entonces necesariamente la serie, es decir, la suma infinita de esos términos va a diverger. Entonces veamos qué quiero decir con no ser suficientemente pequeño. Entonces, por ejemplo, si todos los términos fuesen grandes, ¿verdad? Si son más grandes que una constante, que voy a llamar epsilon, entonces lo que estoy suponiendo es que los números no son suficientemente pequeños, son más grandes que alguien, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo todos los... Piensen qué pasaría si la solución fuese 1, 1, 1, 1, 1, 1, y yo quiero sumarlos todos, pues no voy a poder, ¿verdad? La sucesión va a diverger. Entonces, si pasa eso para alguna constante, si todos los términos son más grandes que alguna constante, entonces cuando yo intento calcular la suma parcial, entonces A1 es más grande que esa constante, A2 es más grande que esa constante, el último es más grande que esa constante, y entonces vea que tengo una suma de n veces esa constante. De forma que si yo intento sumarlos todos, eso sería el límite, sería la suma infinita, pues eso va a ser más grande que si considero este límite. Bueno, pero este límite es una constante multiplicada por n. La constante sale afuera del límite y este límite es infinito. Entonces me quedo constante por infinito. Constante por infinito es infinito. Entonces, si los términos no son lo suficientemente pequeños, en el sentido de que son más grandes que algún número, entonces ni siquiera tiene sentido intentar sumar, ¿verdad? Es como si yo quisiera sumar 1 más 1 más 1 más 1, pues voy claramente a sumar infinito, ¿verdad? Entonces, es como una generalización de ese ejemplo, ¿verdad? Si los términos son grandes, en cierto sentido, entonces la serie siempre va a diverger. Sí, ¿qué es esto? De los rayos. ¿Ok? Esto lo voy a anunciar de la siguiente manera. Esto me va a dar un criterio, me va a dar una condición que me permite concluir que cierta sucesión es divergente. Entonces, ¿cuál es el criterio? Si yo tengo una sucesión donde el límite no va para cero, ¿verdad? Pensemos que ser suficientemente pequeño, o sea, lo contrario a la condición anterior, ¿verdad? No ser suficientemente pequeño, entonces ser suficientemente pequeño debería de ser que el límite sea igual que cero, ¿verdad? Yo conforme avanzo en la lista de números, soy cada vez más cercano a cero, ¿verdad? Lo más pequeño que podría ser es cero. Entonces, si el límite no es cero, entonces yo pienso, ¿verdad? Como ejemplo anterior, que los términos de la sucesión no son lo suficientemente pequeños. Y por lo tanto, por el ejemplo que acabamos de ver, la serie va a diverger. Entonces, si el límite no es cero, incluyendo la posibilidad de que el límite diverja, que el límite no exista, entonces la serie va a ser una serie divergente. No va a converger. Algo muy importante que tal vez a veces causa confusión es el hecho de que este criterio, este teorema que estoy enunciando acá, es una condición necesaria y me permite concluir únicamente divergencia. ¿Verdad? El teorema lo que dice es, si algo ocurre, todo esto ocurre, entonces la serie diverge. ¿Verdad? No me dice nada acerca de convergencia, me dice únicamente algo acerca de divergencia. Entonces, la observación es esa, ¿verdad? Este criterio únicamente me permite demostrar divergencia de una serie. El hecho de que el límite sí sea cero, ¿verdad? O sea, que aquí tenga una igualdad, que el límite sí sea cero, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Eso quiere decir que si el límite es igual que cero, yo no sé si converge o no. Hay una pregunta en el chat, dice,
Profe, una pregunta, eso no aplica para 1 entre x porque el límite es 0. Gracias. Y aquí, de hecho, bueno, me adelanté a su pregunta. Aquí está, ¿verdad? Note que, por ejemplo, nosotros ya sabemos que esta serie es divergente, aunque su límite, el límite del término general, sea 0. Entonces, es un criterio que me permite probar divergencia. No me permite probar nada. O sea, si el límite es igual que 0, si el límite es igual que 0, yo pues no sé si converge o no. Tengo que hacer un análisis más profundo para ver para ver si es convergente o divergente. Entonces, no es suficiente. No es suficiente que el límite sea 0. Y ¿verdad? Tal vez es una buena idea pensar por qué no es suficiente. Cuando yo digo, ¿verdad? Y aquí tal vez ustedes pueden decir que es bastante inexacto, ¿verdad? ¿Qué significa no ser suficientemente pequeño? Entonces, tiene que ser pequeño, pero tiene que ser lo suficientemente pequeño para que converja. La función 1 entre x decrece, ¿verdad? Es una función pequeña cuando n es grande, pero no es lo suficientemente pequeño. Si yo continúo esa historia de hacer rectangulitos, ¿verdad? Debajo de la gráfica de la función 1 entre x, pues ciertamente esos rectangulitos son pequeños, pero suman, ¿verdad? Estoy sumando un poquito de área, pero estoy sumando. Entonces, no es suficiente con que sean pequeños, tienen que ser muy pequeños. Entonces, gracias por el comentario, ¿verdad? Aunque yo sepa que los términos de la solución 1 entre n son pequeños, no son lo suficientemente pequeños para que la serie converja, ¿verdad? Cada uno de estos términos, por más, ¿verdad? Si n es grande, entonces 1 entre 1.000.000, ¿verdad? 1 entre 10 a la 6, pues es ciertamente pequeño, pero no lo suficientemente pequeño. Va a aportar, va a sumar. Entonces, es importante tener en claro que este criterio solo me permite demostrar divergencia. Si esto ocurre, entonces es divergente. Si esto no ocurre, entonces no sé. ¿Verdad? Ocupo ser más delicado. Tengo que ver cuán pequeño es. Esto, ¿verdad? Que el límite sea 0, pues me dice que es pequeño. Nada más que es pequeño. No me dice cuán pequeño. ¿Verdad? Podría ser relativamente grande. ¿Verdad? Relativamente grande. De forma que la suma no converja. ¿Okay? Es una muy buena observación, ¿verdad? Que el límite exista y sea 0 no implica que la serie converja, ¿verdad? Esto es una condición necesaria, pero no suficiente. No es un teorema que dice sí, solo sí. Sí, es un entonces, y ese entonces no me puedo devolver. ¿Estamos? Ok. Vamos a ver dos ejemplos en donde sí es posible encontrar una fórmula para las sumas parciales. Si yo tengo una fórmula para las sumas parciales, yo puedo, como hicimos en el primer ejemplo, tal vez me voy a volver. Si yo tengo una fórmula exacta, aquí está mala, pero no importa. Si yo tengo una fórmula exacta para las sumas parciales, entonces yo siempre puedo calcular el límite. Y ahí me doy cuenta si converge o no. Entonces, si yo tengo una fórmula exacta para las sumas parciales, determinar la convergencia o divergencia es un asunto de calcular un límite. Entonces, vamos a ver dos ejemplos en donde eso siempre es posible. Yo siempre puedo encontrar una fórmula que me permita calcular el valor de convergencia o, en su efecto, determinar si es divergente. Entonces, este es un ejemplo que en realidad generaliza el ejemplo, el primero, que era con potencias de 2. Entonces, el primer ejemplo que vimos hoy, usted agarraba R igual a 1/2 y consideraba la sucesión de potencias de 1/2. Bueno, entonces considera las sumas parciales 1 más 1/2 más 1/2 cuadrado, etcétera, hasta 1 entre 2 a la n menos 1. Entonces, en general, ese ejemplo
lo podemos hacer con cualquier número, no solamente con un medio. Yo puedo tomar un tercio, un cuarto, un quinto, pi, ¿verdad? Y puedo considerar la suma parcial formada por las potencias, la suma de las potencias de R. Entonces, ¿cuál fue el truco que hicimos la vez pasada para encontrar la suma parcial? Multiplicamos, si ustedes recuerdan, multiplicamos a ambos lados por R, por un medio. Entonces, en este ejemplo, hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos por R a ambos lados. Aquí lo puse igual que antes, entonces voy a tacharlo. Multiplicamos por R a ambos lados. Entonces, del lado izquierdo, si yo multiplico por R, pues claramente obtengo R multiplicado por Sn. Y del lado derecho, ¿qué voy a obtener? Bueno, 1 por R. R por R es R cuadrado. R cuadrado por R es R cubo. Y así sucesivamente, cada potencia que aparece aquí simplemente aumenta en 1. Entonces, la última potencia aumenta en 1, obtendría R a la n. Y vea que ocurre exactamente lo que ocurrió en el ejemplo anterior. Lo que aparece en azul es esto que está acá. Es decir, es la suma original sin el 1. Es decir, es la suma original sin el 1. Le quito el 1. Entonces, lo que está en azul, aquí y allá, es lo mismo. Más un término que no aparecía anteriormente, que es R a la n. Entonces, si yo multiplico a ambos lados por R, obtengo una ecuación. Del lado izquierdo tengo Sn y del lado derecho tengo Sn. Y por lo tanto puedo despejar. Entonces, espero que aquí sí lo haya hecho bien. Si yo despejo el valor de Sn, creo que sí lo hice bien, ¿verdad? Entonces, paso el 1 a sumar, que es este que está acá. Paso el Rn a restar, es este que está acá. Cuando paso esto a sumar y agrupo, me va a quedar Sn multiplicado por 1 menos R. Y entonces, cuando lo paso a dividir, en efecto, obtengo esta fórmula que está acá. Aquí la hice bien. Cuando la hice en el otro ejemplo, me comí un medio. Entonces, cuando despejo de esta igualdad, obtengo una fórmula que me permite calcular la suma parcial. Y si yo conozco el valor exacto de la suma parcial, pues puedo calcular entonces su límite. Entonces, el límite, ¿verdad? La serie, que sería, bueno, el límite, ¿verdad? Que va a ser la suma infinita, va a ser lo siguiente. La única parte donde aparece n, es en la potencia de R. Y recuerden que el límite, vamos a ver si lo puedo hacer, el límite cuando n se aproxima a infinito de una constante elevada a la n era dependiendo del valor de R. Es 0 si el R es pequeño y es infinito si el R es grande. Entonces noten que cuando yo calculo el límite de ese n, sería el límite de esta fracción, y entonces depende de cuánto valga el límite cuando n va para el infinito de R a la n. Entonces aquí están resumidos los cálculos, ¿verdad? En ese caso. Entonces, si el límite existe y es 0, entonces esto desaparece, se me quedaría 0, y obtendría 1 en el numerador y 1 menos R en el denominador, exactamente esto. En cualquier otro caso, la sucesión diverge. Entonces, el único caso en donde este límite existe es cuando R es pequeño, y en ese caso el valor de convergencia se puede calcular, y en cualquier otro caso diverge. Si ustedes piensan, si ustedes agarran R igual a 2, entonces sería 1 más 2 más 4 más 8 más 16, pues ciertamente estoy sumando cada vez números más grandes. Por lo tanto, esto va a ser un número cada vez más grande. Entonces, si el R es un número grande, diverge. Si el número es un número pequeño, converge.
y se puede calcular exactamente el valor de convergencia, en este caso, 1 entre 1 menos R. Estamos, entonces en este caso, bueno, la serie de potencias de una constante R se llama la serie geométrica. Y acabamos de calcular cuándo es que la serie geométrica converge y cuándo no. Noten, aquí simplemente una observación, note que, bueno, eso fue lo que dije antes, ¿verdad? La única, los únicos valores para los cuales este límite existe es cuando el R es pequeño y precisamente esos son los únicos para los cuales la serie converge. Entonces, necesariamente la serie iba a diverger si este límite no iba a existir. Si este límite no existe, entonces por el criterio de la razón, por el criterio de la razón suficiente, necesaria, el límite sabíamos que iba a diverger en el caso en que R fuese más grande que 1. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces, para este ejemplo, bueno, para este tipo de series geométricas, uno puede calcular el valor de convergencia de forma sencilla, de forma directa, porque existe una fórmula que me permite calcular el valor de convergencia, la suma parcial. Vamos a ver otro ejemplo en donde eso ocurre. Son ejemplos muy extraños. Extraños poco frecuentes, más bien, ¿verdad? Dice Profe, una que consulta. puedo explicar de nuevo. ¿Qué cosa sería? Profe, Sí. una consulta. Entonces, digamos, como se sabe que de un rango mayor a 1 diverge y menor que 1 converge, o sea, ¿qué se concluye? Eso que está acá, ¿verdad? En lo que la serie converge para R's en valor absoluto más pequeño que 1 y diverge para cualquier otro. Ah, ok. Diego, ¿ha sido? Luis Diego, ¿qué no le quedó claro? Profe, es que me perdí a la hora que sacó, digamos, esta parte donde dice si multiplicamos Sn por n, donde sacó el 1 menos Rn sobre 1 menos R. Sara, ¿cómo fue que despejé? Sí, el despeje. Ok, entonces lo que estoy despejando es Sn. Entonces, para despejarlo, tengo que tener todo al mismo lado. Entonces, voy a pasar todos los Sn, los voy a pasar al lado derecho del igual. Entonces, al lado igual tengo Sn, que es este que está acá, y paso a restar menos R Sn, ¿verdad? Entonces, estoy despejando, ocupo lo que estoy despejando del mismo lado, ¿y qué me quedaría del lado izquierdo? Este 1 lo paso a sumar, entonces me queda sumando, y ¿qué más? Este R a la N lo paso al otro lado y me quedaría restando, entonces me quedaría menos R a la N. Y ahora tengo un factor común, S sub N, S sub N, entonces lo factorizo. S sub n, ¿a quién multiplica? Bueno, en este término multiplica a 1. Y en este término multiplica, está restando a menos R. Entonces, mi objetivo es despejar S sub n. Si yo paso a dividir 1 menos R, entonces me quedaría esto dividido entre 1 menos R. Entonces ahora lo borro. Como ya lo pasé a dividir, pues lo borro de acá. Entonces me quedaría exactamente la fórmula que tengo acá. S sub, ay, borré todo, qué tonto. Voy a escribir otra vez. S sub n, ¿qué es esto? Es igual a 1 menos R a la n dividido entre 1 menos R. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente despejando un término que aparece en dos lados de la ecuación. Dos lados de la igualdad. Okay, muchas gracias, profe. Entonces, eso me permite calcular el límite, que es decir, la serie, utilizando una fórmula, ¿verdad? Entonces, si usted sustituye este valor, esta expresión,
para la suma parcial acá, dentro del límite, lo único que tienen que conocer es cuál es el límite cuando n va para infinito de una potencia, de una constante, y eso lo habíamos visto la clase anterior. Entonces, en el caso de que el R sea grande, este límite no existe, entonces la serie diverge, y en el caso de que R es pequeño, esto va para 0, y me queda exactamente el valor de convergencia de la serie. ¿Bien? Ok. Veamos otro ejemplo de esos poco frecuentes. Son poco frecuentes en el sentido de que es raro que usted pueda calcular exactamente la fórmula, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo de la serie armónica, pues yo no sé la fórmula exacta, entonces tengo que aproximarlo. Entonces, el ejemplo que sigue es uno de los pocos en donde yo puedo conocer exactamente, puedo conocer exactamente el valor de convergencia, pues conozco una fórmula para las sumas parciales. Entonces, considera esta serie. Es la suma de los recíprocos de los números que son productos de dos números consecutivos. Entonces, 1 entre 1 medio, 1 entre 2 por 3, más 1 entre 3 por 4, ¿verdad? Entonces, es una serie, una suma infinita, que tiene esta forma. Entonces, ahora, noten que el término general, ¿verdad? Todos los términos que estoy sumando tienen esta forma. Es una fracción cuyo denominador es el producto de dos números consecutivos, k y k más 1, ¿verdad? Todos tienen esa forma. Y note que esta fracción del lado izquierdo, yo la puedo descomponer como una resta de fracciones más simples, ¿verdad? Más simples en el sentido que ahora son fracciones donde en el denominador únicamente tienen uno de los factores que aparecía antes. Entonces, esto es lo que uno usualmente llama descomposición en fracciones parciales o fracciones simples. Tengo una fracción cuyo denominador es un producto y lo descompongo como suma o resta, ¿verdad? En general va de sumas y restas, de fracciones que contienen únicamente uno de los factores del producto original. Entonces, a esto se le llama una descomposición en fracciones simples, fracciones parciales. Y eso me va a permitir, entonces, calcular la suma parcial. ¿Cómo? Veamos. Entonces, supongo que yo quiero calcular la suma parcial. Entonces, a cada uno de estos términos le aplico la fórmula anterior. Entonces, este producto, esta fracción, se descompone como una resta, ¿no? Esta fracción se descompone como una resta. La última, todas ellas, ¿verdad? Todas ellas se descomponen como una resta de dos fracciones. La última, pues, se descompone también como la resta de dos fracciones. Y observen algo muy curioso que está sucediendo. Vamos a usar otro color. 1 medio, aquí está restando, pero aquí está sumando. 1 tercio, aquí está restando, pero la que sigue va a estar sumando. 1 entre n está sumando, pero el anterior estaba restando. Entonces, vea que todo se cancela, excepto el primer término, que es un 1. Entonces, 1 no se cancela, y el último término que está restando en rojo tampoco se cancela. Entonces, vean lo interesante. La suma parcial, cuando yo sumo los primeros n términos de esta suma, obtengo una fórmula que yo puedo usar, una fórmula exacta para la suma parcial. Entonces, yo puedo usar esa fórmula para calcular el límite, es decir, para calcular la serie. Entonces, noten que si yo quiero calcular la serie, la que es el límite, entonces simplemente sustituyo, porque conozco el valor de esta suma parcial, sustituyo el valor obtenido. Y ahora puedo calcular directamente el límite de esa sucesión. Cuando n va para infinito, esto va para 0, y por lo tanto
el límite de las sumas parciales, que es la serie, es 1. Entonces, eso quiere decir que en este ejemplo, si yo continúo sumando hasta el infinito, pues me aproximo a 1. Entonces, este es un ejemplo, de nuevo, en donde yo pude calcular o determinar si la solución era convergente o divergente. En este caso es convergente, y además pude calcular su límite, su valor de convergencia. Eso es algo que usualmente no va a ocurrir, ¿verdad? Usualmente es muy raro que yo conozca una fórmula exacta para las sumas parciales. Ok, entonces este ejemplo se puede generalizar de la siguiente manera. Si yo tengo una sucesión cualquiera y lo que estoy sumando no son los términos a sub n, sino son la resta de dos términos consecutivos. Entonces, vean el ejemplo anterior, voy a devolverme. Si ustedes consideraban la sucesión 1, ¿qué hice? Si ustedes consideran la sucesión 1 entre n, vean que el término general de esa suma es 1 entre n menos 1 entre n más 1. Estoy restando términos consecutivos de una sucesión. El que está en la posición 1 menos el que está en la 2. El que está en la 2 menos el que está en la 3, etc. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de suma, donde al primero le quito el segundo, luego le sumo al segundo, le quito el tercero, etc., eso se conoce como una serie telescópica. Ahí como la analogía son esos telescopios de los piratas, donde usted lo abre y lo cierra así, ¿verdad? Como un acordeón, y entonces el primero queda dentro del último, ¿verdad? Entonces esa es más o menos la razón de ese nombre. Entonces, vean que en este caso, una serie telescópica va a ser convergente si solamente si la sucesión es convergente. Y en ese caso, lo que me queda es el primer término, el a sub 1, ¿verdad? El a sub 2 cancela con el a sub 2. A sub 3 está restando, pero en el que sigue va a estar sumando. Entonces vean que todos se cancelan excepto el primero, que está sumando, y el último, que estaría restando. Si ustedes observan, tal vez en la filmina anterior, me queda el primero sumando y el último restando. Entonces, cuando yo calculo el límite, pues el primero es constante y me quedaría el límite del término general. Entonces, para una sucesión telescópica, yo siempre puedo determinar la suma parcial y por lo tanto, eso me dice que yo puedo calcular el límite y determinar entonces si converge o diverge. Entonces, ese es otro ejemplo de esos que no son tan comunes, en donde yo puedo calcular, yo puedo determinar utilizando la suma parcial, una fórmula para la suma parcial, si la serie converge o no, y además calcular el límite de convergencia. Aquí les puse un ejemplo, creo que lo voy a dejar como ejercicio, que ustedes lo estudien. Es muy similar al anterior, como que aquí está resuelto, donde el término general, lo que estoy sumando en cada paso, se descompone, al igual que el caso anterior, se descompone como una resta de fracciones simples. Sin embargo, no corresponden a términos consecutivos. No corresponden a términos consecutivos de una sucesión. Entonces, lo que uno puede hacer es forzarlo, introduciendo esto que está aquí en azul, pero aquí lo estoy restando y aquí lo estoy sumando. Y ahora sí, corresponde a términos consecutivos de la sucesión 1 entre n. Y por lo tanto, la serie que que quiero calcular, que sería esta, sería la serie de esto, pues se puede expresar como la suma de dos series telescópicas. Bueno, como acabamos de ver, las series telescópicas se pueden evaluar fácilmente, ¿verdad? Se puede calcular el límite de convergencia de una serie telescópica sencillamente, fácil, ¿verdad? Entonces, en este caso, la primera serie telescópica converge a un tercio y la segunda serie telescópica converge a un cuarto. Entonces, ahí les dejo para que ustedes completen, ¿verdad?, los detalles de lo que estoy haciendo.
y que concluyen que en efecto esta sucesión converge y converge al valor 7/12. Vamos a ver. Profe, ¿qué fue lo que se hizo ahí para acomodarlo a que a uno le quede más cómodo? Digamos que usted dijo como, Esto. ajá, eso, exacto. Aquí lo que estoy haciendo es descomposición en en fracciones parciales. Pero entonces, lo que estoy haciendo es escribir una fracción cuyo denominador es un producto como una suma, en general una resta, de dos fracciones, una con uno de los factores y otra con otro de los factores, ¿verdad? Si usted multiplica en cruz, ¿verdad? Para sacar si usted quiere escribir esta resta como una sola fracción, pues multiplica los denominadores, le quedaría esto, y multiplica en cruz. Vea que este n cancela con este n, y aquí me quedaría 4 menos 2, o sea que me quedaría 2. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es una descomposición en fracciones simples, fracciones parciales. Bien. Está bien, profe. Ok, entonces, recordemos, tal vez antes, la clase anterior, en la tarea, estudiamos el criterio de convergencia monótona para sucesiones. ¿Qué es lo que decía? Si yo tengo una sucesión que es creciente y tiene techo, entonces converge. Entonces, vamos a aplicar ese teorema a las sucesiones de sumas parciales. Entonces, considere una sucesión cualquiera de términos positivos. ¿Por qué los voy a considerar positivos? Si usted tiene una sucesión de términos positivos, entonces cada vez que usted añade un nuevo término, ¿verdad? Cada vez que usted suma uno nuevo, está haciendo la suma más grande. Entonces, de forma que las sumas parciales de los elementos de esta sucesión son crecientes, ¿verdad? Si usted añade un número positivo y añade un número positivo y añade un número positivo, la suma se va a ir haciendo cada vez más grande. Entonces, si la sucesión de sumas parciales es creciente, para que sea convergente es necesario y suficiente únicamente que sea acotada, es decir, que esté acotada por arriba, para que tenga un techo. Entonces, aquí estoy aplicando el teorema de la convergencia monótona a la sucesión de sumas parciales. Cada vez que yo añado un elemento nuevo, voy a obtener un número que es más grande que el anterior. Y por lo tanto, para garantizar la convergencia, lo único que tengo que garantizar es que sea acotada, que tenga un techo. ¿Okay? Entonces, ese es un criterio que me va a permitir, entonces, demostrar convergencia para sucesiones que tengan esta propiedad, para series que tengan esta propiedad. Ok, entonces, veamos un ejemplo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada consideramos esta serie, bueno, consideramos las sumas parciales, ¿verdad? Ahora estoy incluyendo infinitos términos. Entonces, la clase pasada no nos consideramos las sumas de esta forma. Consideramos uno entre uno, más uno entre un cuarto, más uno entre un tercio, un noveno, ¿verdad? La suma de los recíprocos de los primeros n números naturales. Entonces, dado que cada uno de los sumandos es un número positivo, ¿verdad? Que es lo que estoy pidiendo acá, cada vez que yo añada uno más, digo, voy a hacer la suma aún más grande. Por el criterio anterior, para demostrar que esta sucesión es convergente, lo único que tendría que probar es que es acotada, que tiene un techo. ¿Verdad? Entonces, para probar que esta sucesión de la suma, bueno, esta serie de la suma de los recíprocos de los cuadrados es convergente, dado que es creciente, las sumas parciales, lo único que tengo que probar para concluir que es convergente es probar que es acotada, que tiene un techo. Entonces, eso es más fácil, ¿verdad? Digamos, probar que esta suma no es muy grande,
es mucho más fácil que probar cuánto vale, ¿verdad? Entonces, veamos a ver cómo podemos hacer esa acotación. ¿Alguien hace algo? No, ok. Ok, entonces veamos cómo podemos realizar cómo podemos demostrar eso. Entonces queremos probar que esa serie es acotada y por lo tanto va a ser convergente. Entonces, si ustedes recuerdan, en el segundo ejemplo que hicimos hoy, nosotros consideramos la suma, tal vez, bueno, no me voy a volver. Si yo quiero considerar en el ejemplo 2 que hicimos hoy, para determinar si la sucesión 1 entre n era convergente o divergente, consideramos el área bajo la curva de la función 1 entre x. Entonces, considerando esta área, logramos concluir, dado que esto era más grande, aquí de 1 a infinito, dado que esto era más grande y esto es infinito, logramos concluir que el lado izquierdo, si es más grande que infinito, pues es infinito. Ahora vamos a hacer algo muy parecido. Vea que ahora queremos probar que es acotada. Entonces, en realidad, debemos de probar que es más pequeña, ¿verdad? Que la suma, la serie de 1 entre n al cuadrado es más pequeña que algo. En el ejemplo anterior utilizamos las sumas superiores. Ahora entonces vamos a utilizar las sumas inferiores. Entonces, observen el siguiente dibujo. La gráfica, aquí tal vez no le puse nombre, esta es la función 1 entre x al cuadrado. Y vean cómo es que estoy construyendo ahora los rectángulos. Si ustedes recuerdan, los rectángulos amarillos que habíamos usado antes eran rectángulos que estaban por encima. Ahora los estoy tomando por debajo. Entonces, por ejemplo, el primer rectángulo, ¿cuál es su altura? Su altura sería, ¿cuál sería? ¿Cuál es el área de este rectángulo primero que está acá? La altura sería 4, ¿no? No, la gráfica que está pintada ahí es 1 entre x al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el área de este rectángulo rojo? El primero, no, rosado. Un cuarto. Un cuarto. ¿Ok? ¿Verdad? Sería 1 a la 2 al cuadrado, ¿verdad? Es un cuarto. La base es 1, ¿verdad? Entonces la altura es un cuarto, entonces el área es un cuarto. ¿Cuál es el área del segundo rectángulo? La altura corresponde a la imagen de 3. O sea que este rectángulo tiene área. ¿Cuánto? Un noveno. 1/9. 1 sobre 9, perfecto. Y bueno, así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes ya observaron el patrón. La altura del tercer rectángulo es 1 sobre 16. Entonces, si yo sumo todas esas áreas que están en rosado, ¿verdad? Entonces, la primera área que está en rosado es un cuarto, la segunda área que está en rosado es un noveno, la que le sigue es un 16avo, la última área en este caso, cuando n vale 6, únicamente tengo 5 rectángulos. Entonces vea que aquí ahora, por ejemplo, para llegar hasta 5, 1, 2, 3, creo que aquí hay un error, de hecho, bueno, aquí hay un error, pero es leve. Aquí sí sería un n, ¿verdad? Sería un n. Ah, no, perdón, llego hasta 4 y es 1 entre... No, aquí está bien, aquí hecho, lo pude haber hecho así, pero otra vez. 1 entre n cuadrado, no importa, vamos, así como está lo escribí bien, solo que no se ve bien del dibujo. Entonces, el área, lo que está aquí, lo que está del lado izquierdo, es la suma de los rectángulos rosados. Y esa área es más pequeña que si yo considero toda el área debajo de la curva. Es decir, si añado también lo que están estos triangulitos que casi ni se ven, ¿verdad? Entonces, el área bajo la curva sería la integral, ¿desde dónde?
desde 1 hasta n. Aquí tengo que revisar si es n o n más 1, pero no es importante. Pero entonces, esta integral que denota el área bajo la curva es más grande que si únicamente sumo los rectángulos rosados. Pero esta integral yo la puedo calcular. Esta integral, la primitiva de 1 entre x al cuadrado es menos 1 entre x. Cuando evalúo en los límites de integración, entonces obtengo esta expresión. Entonces, vean qué fue lo que obtuvimos. Obtuvimos que el lado izquierdo, que es la suma de los rectángulos, es más pequeña que esta función, que este número. En particular, bueno, vean que aquí yo empecé en 1 sobre 2 cuadrado. Si yo sumo, entonces 1 entre 1 cuadrado, que es 1, entonces esto sería más pequeño que esto más 1, es decir, 2 menos todo esto. Por lo tanto, esta sería mi suma parcial. La suma parcial, que es el área de los rectángulos, es más pequeña que 2 menos 1 entre n más 1. Entonces, conforme yo sume y sume más números, siempre voy a estar por debajo de este número, que de hecho es más pequeño que 2. Entonces, eso dice que si tomo el límite, ¿verdad? Entonces ahora tomo la suma de todos los rectángulos. Voy a estar siempre por debajo de 2. Eso quiere decir que la suma, la serie, es acotada. Como ya sabíamos que las sumas parciales eran crecientes, concluimos que la serie es convergente. Entonces, vean qué interesante. Yo no estoy probando cuánto vale. O sea, yo no sé cuánto es el límite, pero yo sí sé que converge. Entonces, tiene sentido sumar todos los recíprocos de los cuadrados de los números naturales, aun si yo no sé cuánto es. Va a ser un número más pequeño que 2, pero cuánto es, no lo sé. Si ustedes recuerdan, en la clase de la semana pasada habíamos mencionado que esta suma en realidad converge, curiosamente, a el número pi cuadrado sextos. Entonces, determinar el valor de convergencia es una tarea difícil, pero saber qué converge no lo es tanto. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue comparar las sumas parciales con un número que sabíamos siempre era más pequeño que 2. Por lo tanto, entonces, la serie, la suma infinita, está acotada y por lo tanto va a ser convergente en virtud de que estoy sumando siempre términos positivos. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Este ejercicio se parece mucho al ejercicio 3 del último ejercicio de la tarea? O sea, ¿tiene algo que...? ¿Cuál es el ejercicio 3 de la tarea? Bueno, ninguno de los ejercicios involucra series, ¿verdad? Entonces, yo creo que no. Es que, digamos, en el último ejercicio lo que le pedía era encontrar el valor de la convergencia. Pero no era una serie, ¿verdad? Era una sucesión. Ajá. No estaba sumando términos, creo que era sacar raíces cúbicas, ¿no? Algo así. Ah, ok. Sí, ese es un problema, ese no es un problema de series. Series son sumas infinitas. En la tarea estamos analizando sucesiones, que simplemente son una lista de números. Ok. Profe, Sí. digamos, con eso, digamos, yo sí resolví con series ese problema. Entonces, más bien eso es lo que iba a preguntar. Posiblemente se pueda, no estoy diciendo que no, pero no es necesario, ¿verdad? O sea, puede ser que en el fondo exista una suma infinita, pero a priori no lo es, ¿verdad? Es como raíces. Ok, Sí, ok. o sea, puede ser que exista más de una forma de resolverlo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para terminar, quisiera nada más hacer como una pequeña generalización del ejemplo, creo que fue el ejemplo 2, ¿verdad? Donde para determinar, para determinar que esta serie de la 1 entre n divergía, lo que utilizamos fue la integral de 1 entre x, ¿verdad? Que es logaritmo.
Entonces, como la función logaritmo es una función que diverge y esta suma era más grande que esta, entonces concluimos que esta serie era divergente. Era divergente. En este ejemplo, lo que utilizamos fueron los recíprocos de los cuadrados de los números naturales, y la función que utilizamos, pues claramente fue la función 1 entre x al cuadrado. Entonces, como el área, lo que se calcula mediante la integral, es más grande que la suma que estoy intentando calcular, como esta integral es finita, ¿verdad? Entonces concluimos que el lado derecho era finito, ¿verdad? Que existía, que está acotada y por tanto convergente. Ese mismo truco que utilizamos para esta función y para, o sea, 1 entre x y 1 entre x cuadrado, lo podríamos hacer para cualquier otra potencia. Entonces, si yo conozco cuándo es que la función 1 entre x elevado a alguna potencia, voy a llamarlo p, cuándo es que esta integral, la integral de 1 a infinito, de 1 entre x a la p, converge o diverge, entonces yo podría hacer exactamente el mismo truco de calcular la suma de los rectángulos y fijarme si es más grande o más pequeña que esta integral. Entonces, vamos a ver, esta es la última filmina, lo que se llama el criterio de la p-serie. Bueno, aquí de hecho hay otro error, aquí sería una x, ¿verdad? Entonces, dado que yo puedo calcular sin ningún problema esta integral, ¿verdad? Esta integral es convergente, esta área es convergente cuando el exponente p es más grande que 1 y es divergente cuando es más pequeño o igual que 1, utilizando exactamente el mismo truco de calcular rectángulos, ya sea por arriba o por debajo, tenemos lo siguiente, y eso se le conoce como el criterio de la p-serie. ¿Y qué es lo que dice? Si para que esta área, para que esta serie que corresponde a suma de rectángulos pequeñitos sea convergente, es necesario que la integral converja. Entonces, voy a borrar un poquito. Esto que está acá, al igual que en el ejemplo anterior, en el primero que hicimos, corresponde a suma de rectángulos, ¿verdad? Suma de rectángulos, donde la base es 1 y la altura es 1 entre n a la p. Entonces, si yo considero, por ejemplo, entonces la función 1 entre x a la p, yo puedo acotar, puedo decir que la suma de los rectángulos es más pequeña que el área. Y el área se calcula mediante esta integral. Y aquí hay otro error. Esto no es 0. Disculpen. El valor de la integral es el área, ¿verdad? Y el área no es 0, ¿verdad? O sea, estoy pintando una gráfica de 1 a infinito, y ciertamente esa área no va a ser 0. Aquí hay un pequeño error. Sin embargo, el resultado sí es correcto. Aquí tal vez lo que tuve que haber puesto, que me equivoqué, es que esta integral existe, el límite, o sea, la integral no es 0, ahí me equivoqué, disculpen. La integral existe cuando p es más grande que 1 y el área, esta área que yo pinté acá, es infinita cuando el p es más pequeño o igual que 1. Y por lo tanto, el área de los rectángulos, que es esta, va a existir únicamente cuando el área grande, que es toda, exista, o sea, cuando converja. Entonces, a eso se llama el criterio de la p-serie. Esta serie es convergente si, solamente si, p es más grande que 1. ¿Por qué? Porque p más grande que 1 son exactamente los valores para los cuales esta integral, que es el área bajo la curva, existe. Entonces, esto nos va a servir mucho cuando veamos un criterio
que nos permita comparar series con otras series. Entonces, ya vamos a saber que esta serie siempre converge para valores apropiados. Entonces, vamos a usar esta serie, esta P-serie, como referencia para determinar otras series, para determinar la convergencia y divergencia de otras series. Ok, entonces eso es lo que yo les quería contar hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Ok, si no tienen preguntas, entonces nos veríamos, ¿cuándo? El martes. Entonces recuerden, ¿verdad? La tarea se extendió al domingo y a partir de la siguiente tarea vamos a poner la fecha los domingos. Voy a hacer la consulta acerca de la semana U, ¿verdad? Para ver si ponemos o no tarea la semana que sigue. Profe, hay una filmina de la presentación, no sé si la podría poner otra vez, es como la sexta o algo así. Pues, sí, mira, aquí está. Ay, esa no es. ¿Qué se hizo? ¿Qué están viendo ustedes ahorita? No, ahorita no estoy viendo nada. Ah, no estoy viendo nada, entonces dame chance. ¿Qué se me hizo la... Ah, aquí está. Ahora sí, no. Sí, ahora sí. Ok, entonces, ¿cuál filmina sería? No recuerdo muy bien, pero estaba como en la mitad. Ahí me dice cuándo paro. Ok, creo que ya la pasó. Para adelante, entonces. Sí. Ok, digamos, en la filmina donde parecía que no era suficiente, o sea, como que Ah, tenía un ya sé número, cuál es, sí, ya sé cuál es. Esta, ajá, ¿sí? sí, es que no entendí muy bien cómo fue que se repartieron aquí los conceptos. Ok, ¿qué es lo que dice? Bueno, tal vez volvamos tal vez a la anterior, ¿verdad? Si los términos de una sucesión que yo quiero sumar no son suficientemente pequeños, y esto lo puse así como casi que en comillas, entonces la serie diverge. Y la idea detrás de eso es que si son grandes, ¿verdad? Aquí lo traté de ejemplificar diciendo que los términos de la sucesión son más grandes que una constante. Entonces, en ese caso es muy evidente por qué la serie va a diverger, ¿verdad? Porque entonces la serie, el límite de las sumas parciales va a ser más grande que infinito. Entonces, si los términos no son lo suficientemente pequeños, piense que fuesen constantes, ¿verdad? 1 más 1 más 1 más 1. Entonces, la sucesión definitivamente va a diverger. Entonces, en la siguiente filmina, vamos a ver, lo que hago es ser más claro, ¿verdad? Entonces, si el límite de la sucesión no es cero, de nuevo, cuando pensamos en suficientemente pequeño, deberíamos de pensar que los términos se aproximan cada vez más a cero. Entonces, si eso no ocurre, entonces la serie diverge. Entonces, si los términos de la sucesión no convergen a cero, al sumarlos, no va a converger, la serie va a diverger. Y bueno, la observación es que esto, lo único que, ¿verdad? El teorema lo enuncia así, ¿verdad? Si esto ocurre, entonces yo puedo garantizar divergencia, ¿verdad? Este teorema, en ninguna palabra que yo utilicé dice converger, ¿verdad? Todo tiene que ver con divergencia de la serie. Entonces, si esto ocurre, entonces hay divergencia. Este criterio no me permite demostrar convergencia. Entonces, si el límite es cero, ¿no? O sea, si esto no ocurre, yo no puedo concluir nada acerca del comportamiento de la suma. Entonces, es una condición necesaria, pero no suficiente. Yo no sé qué pasa si el límite da cero. Entonces, el ejemplo que alguien hizo la observación muy acertadamente es que
el límite cuando n va para infinito de 1 entre n es 0. Pero esto no dice nada acerca de si la serie converge o no, ¿verdad? Pues la serie, ya no lo demostramos por otros métodos, que la serie diverge. Vea que, vea que, por ejemplo, el límite de 1 entre n al cuadrado también es 0, ¿verdad? El límite de 1 entre n cuadrado es también 0, y la serie de los términos de la suma de los recíprocos de los cuadrados convergen. La convergen. Entonces vea que en este caso el límite es 0 y la serie diverge. En este caso el límite también es 0 y la serie converge. Entonces, si usted tiene que los términos que está sumando se aproximan a 0, realmente podría estar en un ejemplo de una serie divergente o un ejemplo de una serie convergente. No le dice absolutamente nada acerca de la convergencia, ¿verdad? Entonces, esto únicamente, este criterio de la condición necesaria, únicamente me permite decir algo con certeza cuando el límite no es 0. ¿Estamos? Entonces, es una condición únicamente necesaria para la convergencia, pero no es suficiente. Yo no sé si la serie converge o diverge únicamente viendo el último término que sumé. Eso básicamente lo que está diciendo. El último término puede ser muy pequeño, pero tal vez no es tan pequeño como es necesario para que la sucesión converja. La constante que se dijo entonces es como algo definido ya. ¿Cuál constante? La de la filmina pasada, que era como una E. No. Aquí bueno, este era como tal vez como un ejemplo para mostrarles que si yo sé que la sucesión es grande, ¿verdad? Este epsilon es cualquier número. Diga, aquí, ¿verdad? Si todos los términos son más grandes que alguna constante, entonces la serie diverge. Esa constante podría ser muy pequeña, ¿verdad? 0.00001. No importa, si usted suma 0.0001 un millón de veces, ya es un número grande, ¿verdad? Entonces, es cualquier constante. Entonces, si los términos son grandes, entonces la serie diverge. Y el criterio de la condición necesaria es entonces, van en esa línea, ¿verdad? Si no son lo suficientemente pequeños, entonces divergen. Entendido, profe. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, si no hay dudas, nos veríamos entonces la próxima semana. Hasta luego. Profe, ¿no hay como más ejemplos de este tipo de ejercicios? Perdón. Bueno, vamos, digamos, no hemos terminado, ¿verdad? Vamos a ver más criterios. En particular, vamos a ver más ejemplos, ¿sí? La otra semana vamos a ver más criterios de convergencia. Vamos a aprovechar para ver más ejemplos, ¿sí? Ah, está bien, profe. Buena tarde. Hasta luego.